Hola doctores, bienvenidos al canal de Medicina Ilustrada. El día de hoy voy a realizar mi primera presentación, espero que no sean tan duros conmigo. Como el nombre del canal lo dice, voy a tratar de explicarlo todo con imágenes, prácticamente nada de letras o lo menos posible. Y voy a comenzar con el tema de vasculitis, ya que yo considero que es uno de los temas más de hueva, entonces quisiera librarme de él lo más rápido posible. Y sin más que decir, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con el tema de vasculitis. Aquí les hice unos dibujos que son unos vasos para que recordemos que hay vasculitis de grandes, de medianos y de pequeños vasos. Dentro de las grandes tenemos la vasculitis temporal, de la temporal o de células gigantes, además de la arteritis de Takayasu. Aquí les puse una comida china para que recordemos ese nombre medio feo. Luego tenemos a las vasculitis de medianos vasos, que incluye a la panarteritis nodosa, aquí por eso unos nudos, y a la enfermedad de Kawasaki. Les puse aquí el arco de Nagasaki para que recordemos también ese nombre. Esta no la vamos a ver porque la preguntan más en el tema de pediatría. Y tenemos las vasculitis de pequeños vasos, la granulomatosis de Wegener o de Church-Strauss, en las cuales también tenemos que recordar unas cosas que se llaman ANCAS. Aquí por eso les puse esta ranita. Y una de las más preguntadas, que es la púrpura de Henoch-Schönlein. Esta tiene que ver con crioglobulinemias, por eso aquí les pusimos, bueno, más bien les puse un iglú. Continuaríamos con la vasculitis de la temporal o arteritis de la temporal. Perdón por el ruido de esos camiones, pero aquí en mi barrio les gusta hacer su desmadre. Aquí les puse la BCG para que recordemos que en estas patologías es una pista muy común que nos llegan a dar en los exámenes, la BCG elevada. Entonces tomémoslo por ahí como un consejo. Luego seguimos aquí un zombie para recordar que esta patología es más frecuente en el adulto mayor. Y acá abajo la cabeza del zombie, donde planeo explicar los signos y síntomas principales. En los libros nos mencionan que el paciente con arteritis de la temporal tiene dolor en la zona de la arteria temporal a la palpación y en el cuero cabelludo. No me consta porque la verdad es que nunca he visto uno durante la consulta. Además también nos mencionan otro dato que es la claudicación mandibular. Otra cosa que podemos encontrar es la maurosis fugaz por afección en la arteria carótida. Y otra cosa también, no solamente de esta vasculitis, sino de la gran mayoría, son los síntomas sistémicos: dolor articular, dolor muscular, pérdida de peso, fiebre, escalofríos, etc. El diagnóstico definitivo se hace mediante biopsia, por eso aquí puse un cuchillo porque necesitamos tomar una muestra de esa arteria inflamada, y el tratamiento es con esteroides. Sigamos con la arteritis de Takayasu. Aquí los pacientes o en los casos clínicos nos hacen énfasis en que está afectada en esta patología la aorta y el arco aórtico principalmente, por eso aquí les puse un arco iris muy bonito. Síntomas y signos nos refieren a un paciente que no tiene pulsos o que los tiene extremadamente disminuidos. También aquí podemos encontrar la amaurosis fugaz, igual por afección de la carótida. Y otra cosa muy importante es hipertensión arterial, por eso aquí este símbolo de alta tensión. Esta es más clásica de pacientes jóvenes y más clásica del oriente, por eso también tiene ese nombre. El diagnóstico lo vamos a hacer con una angiografía con contraste, por eso aquí esta inyección o no sé qué chingados es. Y el tratamiento se puede hacer inicialmente con esteroides, pero el tratamiento definitivo es la corrección quirúrgica del daño en la aorta y en los grandes vasos. Aquí unos bisturís para recordar que el tratamiento definitivo es la cirugía. Es usual también que se pregunten los exámenes como un paciente joven que sufre un EBC sin causa aparente, un paciente muy joven. EBC no sería algo común, entonces sería una pista para poder pensar también en esta patología. Habiendo dicho eso, entonces demos paso a la panarteritis nodosa, que aquí la tenemos. Puse primero el virus hepatitis B porque en los libros nos mencionan que
pacientes con infección por hepatitis B presentan más frecuentemente esta patología y se ve relacionada a dicho virus. En los exámenes no siempre nos confirman la infección, pero nos dicen que el paciente tiene factores de riesgo para tal infección. Los signos, síntomas van a incluir aneurismas pequeños que se forman en los vasos medianos o pequeños y una púrpura palpable que no desaparece a la digitopresión, además de que se llama nodosa porque produce nódulos cutáneos también palpables. Algo importante en esta patología es que hay mucha afección renal y cardíaca. Tenemos pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o datos de ambas entidades demostrables en estudios de laboratorio. El diagnóstico se hace también por biopsia de las lesiones y el tratamiento incluye, casi como en todas las vasculitis, esteroides y ciclofosfamida. Siempre, como tal vez dato curioso, cada que encuentren en un caso que hay afección renal, vamos a tener que dar la ciclofosfamida. Puse una bicicleta para que recordemos ciclofosfamida. Sigamos ya casi para terminar con la granulomatosis con poliangiitis de Wegener y Church-Strauss. Aquí, como les había mencionado con anterioridad, tenemos que poner atención a unas cosas que se llaman ancas. Puse la rana para que recordemos ancas de rana con los ancas de estas dos cosas. Acá de este lado vamos a tener a Church-Strauss y de este lado vamos a tener a Wegener. Sé que va a parecer un poco confuso porque los nombres acá arriba están al revés, pero disculpen, el dibujo ya lo hice y no lo puedo cambiar. Entonces, primero con Church-Strauss vamos a tener que hay afección pulmonar. Bueno, tal vez sea más conveniente ir explicando de manera conjunta para que quede más claro. En ambas va a haber afección pulmonar principalmente. Del lado de Church-Strauss vamos a tener predominancia de los P-ANCAS. No me voy a detener a decir qué son los ANCAS, eso tendrán que checarlo ya ustedes para no hacer tan largo el video. Y del lado de Wegener tenemos los C-ANCAS. Sintomatología es sintomatología respiratoria predominantemente en ambas patologías. En Church-Strauss, en los casos clínicos, nos viene como un paciente con rinitis o asma de difícil control, que ya se le dieron diferentes medicamentos y que no se puede controlar. Es un diagnóstico realmente muy difícil y yo creo que se requeriría un nivel muy alto de sospecha para dar con él. La rinorrea aquí va a ser hialina predominantemente, contrario a Wegener, donde vamos a tener rinorrea purulenta o sanguinolenta, además de destrucción del tabique nasal por la inflamación. Nariz sencilla de montar. En Wegener vamos a tener también afectación renal, pudiendo llegar a insuficiencia renal. Y del otro lado, en Church-Strauss, algo característico es que vamos a encontrar eosinofilia en sangre. Por eso aquí puse unos ositos, osinofilia, eosinofilia, para recordar eso. El diagnóstico en ambas patologías, como en la mayoría, es con la toma de biopsia del territorio afectado o de un órgano afectado. Y va a incluir el tratamiento esteroides únicamente en el caso de Church-Strauss. Y en Wegener, por la afección renal, usualmente también se da la ciclofosfamida con el esteroide. Dato importante aquí también, se llaman granulomatosis porque las dos producen gránulos a nivel pulmonar. Solamente que para cuestiones de examen es más frecuente que nos los mencionen en Wegener, no tanto en Church-Strauss. Ya por último tenemos a la púrpura de Henoch-Schönlein, que es tal vez la vasculitis a la que más atención deberíamos prestar. En este nos mencionan en los exámenes o en los casos clínicos a un paciente pediátrico que tuvo una infección de vías respiratorias altas unos días antes. Aquí se ve muy relacionado el agente Streptococo beta hemolítico del grupo A como causante o detonante de esta enfermedad, ya que después de la infección se forman complejos donde predomina la IgA y que estos se depositan en los vasos o frecuentemente en los riñones. Un dato característico aquí en el diagnóstico son unas jorobas que se forman en los riñones por el depósito de estos inmunocomplejos.
Puse aquí unos niños para recordar que es en la infancia en donde más se presenta esta patología, y acá abajo unas piernas de pollo porque hay una púrpura que se presenta más frecuentemente en piernas. Es una púrpura palpable y que no desaparece fácilmente con la presión. Vamos a tener que los niños presentan también, ay disculpen ya le moví, dolor abdominal, dolor articular, dolor muscular, etcétera, además de vómitos por ese mismo dolor. Otra característica es que pueden presentar hematuria por el depósito de los complejos en los riñones, pudiendo en casos graves incluso llegar a la insuficiencia renal. El tratamiento o la base del tratamiento es, como en todas las demás, con esteroides, entonces no hay mucho que hacer ahí. A veces también por la afectación o afección renal hay que controlar cosas como la presión arterial, porque a veces sube un poco en los pacientes. Y bueno, hasta aquí llegaron las vasculitis. Espero que les haya gustado esta presentación. Es el primer video o presentación que hago, entonces todavía hay muchas cosas que puedo mejorar. Si ustedes tienen alguna idea, me serviría mucho que me lo hicieran saber para hacer unos videos de mejor calidad. También un agradecimiento de antemano a estas heroicas papas que me ayudaron fungiendo o bueno, ¿cómo se podría decir? Tal vez haciendo el papel de los riñones aquí en mis dibujos. Sin más por el momento, los dejo y hasta la próxima.